Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto poder hacer este recital para poquito público, pero selecto y además con un contenido pues muy especial. Yo el año pasado tuve la suerte también de presentar esta misma actuación y tengo que reconocer que me emocioné. Acabé emocionada cuando terminé de presentarlo, porque el contenido es pues una cosa estupenda que hacen estas mujeres, que luego os dirán ellas cómo se llama, que todavía no soy capaz de recordarme todos los nombres, y nos van a hacer un recital con el contenido de la soledad. La soledad. El año pasado fue la muerte, que fue un tema un poco pues delicado, pero una cosa muy sensible y muy bonita. Y entonces, bueno, pues segundo año con Poetas en Mayo, y vienen pues con todas las ganas a dejarnos sus poesías de Machado, Manrique, de Benito Lerchundi, de Xavier Lete, de Octavio Paz, de Federico García Lorca, de Unamuno, de Pilar Corcuera, la victoriana, de Óscar Bartolomé y alguno más. Entonces nos acompañará también la flauta travesera de estas dos alumnas tan estupendas, y sin más os dejo que empiece el concierto, ¿vale? Pues muchas gracias por vuestra asistencia en esta tarde tan maravillosa. Os presento una parte del grupo de voluntariado de Vivir con Voz Propia. Las personas que aquí estamos colaboramos de manera altruista con Vivir con Voz Propia y bueno, trabajamos el tema de final de vida, acompañamiento en soledad y acompañamiento en ese final de vida hasta que llega la muerte. Entonces, aparte de lo que nos han comentado, nosotros hemos preparado un poco versos, pero relacionados con soledad, pero también con final de vida, que es en lo que estamos trabajando en el día a día. ¿De acuerdo? Pues sin más voy a dar paso a la música para iniciar nuestras interpretaciones. Perdón, voy a presentaros los nombres que se me había olvidado. Magdalena, Rui, Paloma, Ainhoa y yo soy Paula. Y quienes van a tocar son Naeli y Paula. Y les acompaña también Jaione. Laberinto de la soledad, de Octavio Paz. El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida. Morada sin pesar. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos. La guitarra, Federico García Lorca. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas.
Soledades, de Antonio Machado. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. El cuerpo canta, de Miguel de Unamuno. El cuerpo canta, la sangre aúlla, la tierra charla, la mar murmura, el cielo calla y el hombre escucha. Tiempo de silencio, de Pilar Corcuera, dedicado a un familiar con demencia. ¿De dónde viene este mal que se alimenta de angustia, silencio y soledad, que cambia los recuerdos por sombras sin voluntad? A veces yo me revelo ante tu imagen inerte, ante tu angustia y zozobra que me abruma y entristece. Ya tu boca no me habla y tus ojos se me pierden por ese mar del olvido con olas que van y no vuelven. Te aferras a mi mano para seguir el camino, tú soportando la vida, yo caminando contigo, por ese viaje sin rumbo, sin mapa y al albedrío. ¿De dónde viene este mal que se alimenta de angustia, silencio y soledad, que cambia la memoria por sombra sin voluntad? Lo que la muerte ha roto, de Antonio Machado, dedicado a su esposa Leonor. Una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Coloquio con la muerte, de Óscar Bartolomé. La muerte es la ascensión final a un lugar sin nombre. ¿Quién eres y qué me quieres? Soy la muerte y vengo a verte. ¿Por qué te has presentado si yo no te he llamado? No necesito que nadie me llame para ser invitado. Por lo que más quieras, no me lleves. Por más que ruegues, no te libras. Habiendo otros más viejos, ¿por qué no te los llevas a ellos? He venido por ti y de aquí no me muevo. ¿Qué puedo hacer
para que me dejes. Nada, es inútil, no te esfuerces. Si me concedieras unos días, yo mismo me entregaría. Y dime, ¿qué sentido tiene prolongar la agonía? Pues disfrutar de cada momento como si se tratase del último día. Es tu último día, así que disfruta que el tiempo expira. ¿No me concedes ni siquiera un último deseo? Habla, pero cuidadito que te veo. Quiero que mi vida de muerto sea como mi vida de vivo. Está hecho, amigo, pues no hay mejor vida que el olvido. La mariposa voló, de Marisa Alonso. Dice que escribió esta poesía para explicar a los niños la muerte. Una mariposa voló, tan alto voló, subió, tan alto subió que lo soñado vivió. Y ante las puertas del cielo, sorprendida se encontró. Pensó en llamar la puerta, pero enseguida dudó. ¿Y si allí no hubiera nadie?, se preguntó con temor. ¿Y si lo que le contaron tan solo fuera un rumor? ¿Y si aquí se acaba el sueño y su vuelo terminó? Moriría de dolor. Pero al otro lado un ángel su pensamiento escuchó, y aunque admiró su belleza y su precioso color, lo que más le gustó de ella fue su bonito interior. Por eso entreabrió la puerta y la mariposa pasó, y extendiendo bien sus alas, mucho más alto voló. Bellísimo poema escocés para despedir a un ser querido. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que te ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Este no lo digo, es un poema irlandés, escocés, ¿vale? Voy a leer un trocito de una canción de Benito Lerchundi, Udazken koloretan. Udazken koloretan, landen lurrinak zeharkatuz, ita soroi eta igan nau, hain soil ire eriotzean, hain sume adiori gabeko partitzean. En los funerales de un amigo, de Ciro Mendía. ¡Qué exequias más hermosas! ¡Qué gentío! ¡Cuántas flores y sombras! ¡Cuánta pena! Con su mutis quedó solo la escena. ¡Cuántas hojas caídas sin rocío!
Qué silencio en las voces y qué frío por el amigo muerto. Gime llena de angustia el alma por el alma buena. Cómo me dueles, compañero mío. La amistad y el amor están presentes. La pluma y el talento están de luto. Nieblas hay en los ojos, en las frentes. Y pienso, al ver el fúnebre ajetreo, que por razones de mi ceño hirsuto no irá a mi entierro nadie, ni yo creo. Madrigal, poema de Gerardo Diego dedicado a Juan Ramón Jiménez. Todas las ciudades lloraban por ti, las ciudades desnudas balando como bestias en manada. A tu paso, las palabras eran gestos, como estos que ahora te ofrezco. Creían poseerte porque sabían teclear en tu abanico, pero no, tú no estabas allí. Estabas en el agua que yo te vi. Versos metafóricos de final de vida, Xavier Lete. Ni ere hilko naiz. Egun hartan, haizeak azkeneko arnasak hautzarekin batera astintzen dituenean, dena kunplituta egongo da. Ez beza inork negarrik egin. Bizi dezagun eriotza eta kanta dezagun bizitza. Iluna bararte, begirada lasaiz. Motza da bidea. No llores en mi tumba, de María Elizabeth Frey. No te acerques a mi tumba sollozando. No estoy ahí. Estoy en el viento que te acaricia, en las plantas que riegas cada día, en las estrellas que brillan de noche sobre tu hogar, en la sonrisa de tus hijos, en los pajarillos que cantan en tu ventana. Por eso, no te acerques a mi tumba sollozando. No estoy ahí. Estoy en tu recuerdo y en tu corazón. Pues esto ha finalizado por nuestra parte. Y son alumnas de recrearte. ¿Eh? Que son alumnas de recrearte. Que digas que son alumnas de recrearte. Que son alumnas de recrearte. Me están diciendo que son alumnas de recrearte, de las personas que han tocado la flauta. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Hemos finalizado y hasta la próxima. Muchas gracias, chicas, por lo bien que habéis recitado, por el buen trabajo que hacéis en vuestra vida diaria. Y bueno, recordaros a este encantador público que tenemos aquí hoy, que siga habiendo más actividades en Poetas en Mayo, que tenemos los programas a disposición de los que queráis aquí en la Casa de Cultura. Mañana tenemos a Emily Dickinson, el sábado Juan Perro en el Teatro Principal y bueno,
seguiremos porque todavía nos quedan días a los que le vamos a poner mucha ilusión y muchas ganas, ¿verdad, Arantxa? Pues eso, pues muchísimas gracias por venir a todos y gracias a todas, por favor, de verdad. Sí, bueno, no quería acabar sin dar gracias al Festival Poetas en Mayo por darnos esta oportunidad. Nosotras no somos poetas, nosotras no escribimos poesía, no hacemos habitualmente poesía, pero como os contaba Paula, pues trabajamos en torno al cuidado de la persona, el cuidado de las personas que están solas, acompañando a morir, incluso esas personas que están en compañía, digo, pues cuando, por mucho que la acompañen, el que muere, muere solo, porque el viaje nadie lo hace con él, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso hemos querido dar importancia a este tema hoy, pero eso, recalcar que gracias al festival que nos abre esta puerta, pues podemos, a través del arte, acercarnos un poquito más a estos temas que son difíciles. Y sí que me gustaría dar también las gracias a las participantes porque son ellas las que han elegido los poemas y son ellas también las que han elegido la música que iba con esos poemas, ¿no? O sea, digamos que basándose en lo que leían, de lo que las voluntarias de Vivir con Voz Propia han elegido, pues ellas han pensado qué músicas les podían ir, ¿no? Entonces, pues bueno, desde nuestro rol de aficionados, pues bueno, hemos querido aportar nuestro granito de arena al festival para acercarnos, pues eso, de una forma más poética a un tema tan complicado como es la soledad al final de la vida. Muchas gracias a todas las organizadoras del festival que hacéis un trabajo tremendo.